Aló. Pero ya está el profe, no se ha conectado el doctor. Aquí el doctor. Ya el chavo. ¿Estamos todos ya? Creo que el doctor Alvarado ya entró también. Bueno, qué pena, parece un error, pues nos conectamos varias personas al tiempo con el usuario virtual ortopedia, entonces continuando, pues les mencionaba que son fracturas de muy alta energía, que principalmente se ven en pacientes politraumatizados o en pacientes con caídas de altura. Las lesiones neurológicas son una complicación frecuente que podemos encontrar en estos pacientes y siempre debemos sospechar, y principalmente tienen déficit o alteraciones a nivel de zinc. Tiene múltiples complicaciones frecuentes, no solo esta mencionada, como ya van a ver más adelante, y principalmente, o el mecanismo de trauma, es una sobrecarga axial a nivel del sacro. Entonces, ya pasando a algo de epidemiología, se sabe que pues, la literatura nos muestra que previo a la tomografía axial computarizada, realmente el diagnóstico de estas lesiones estaba bastante, o estas lesiones eran bastante subdiagnosticadas. Y esto es debido a que en la radiografía simple realmente no es una lesión muy fácil de ver, o pues no en personas experimentadas. Incluso hay reportes de Roy Camille, por ejemplo, creo que no necesita introducción, quien en reportes de series de casos de hasta 13 pacientes presentó hasta 8 pacientes eh, con diagnóstico tardío, lo cual pues nos habla de que incluso en grupos expertos con fracturas a este nivel, de los mismos quienes las describieron, pues se puede pasar este tipo de diagnóstico. Ya continuando con algo pues, de la incidencia y frecuencia de fracturas del sacro, entonces en 1847 Malgaigne, o me corregirán el francés que no es muy fuerte, hizo la primera descripción de fracturas del sacro. En 1945 Bonin describió que aproximadamente la mitad de las fracturas de la pelvis están asociadas con una fractura del sacro. Sin embargo, Roy Camille en 1985 describe que de todas las fracturas del sacro, apenas de un 3 a un 5% van a presentar este tipo de lesiones, que en aquel entonces se llamaban como fracturas en U o fracturas en H del sacro. Y en 1988, Dennis pues también hace una asociación, digamos, de todas las fracturas del anillo pélvico, hasta un 30% están asociadas a fracturas del sacro. Entonces, con respecto a las lesiones asociadas, se sabe que aproximadamente la mitad de las fracturas, de este tipo de fracturas de sacro con disociación lumbopélvica, van a presentar fracturas a nivel del anillo pélvico, ya sea pues de la pelvis o fracturas a nivel del acetábulo. El 30% van a estar asociadas también a fracturas de la columna vertebral. Puede haber fracturas de calcáneo, pues como les comentaba, son fracturas, son pacientes también con caídas de altura. Roy Camille en 1998 llamó a esta fractura la fractura del suicida, del saltador suicida, y era porque en Francia, como sabemos que son pues bastante reconocidos en el mundo de la pelvis y el acetábulo, esto es debido a la alta tasa de suicidios que se da en este país. Aproximadamente un 11% están asociadas a trauma craneoencefálico, y la lesión neurológica, como les voy a ir hablando toda la charla, que es una de las complicaciones más frecuentes e importantes, pues está más asociado en las fracturas que tienen trazos transversos y un poco menos en las fracturas con trazos longitudinales. Y esto es porque las fracturas de trazos transversos logran, como quien dice, pues seccionar las raíces o la médula a este nivel. Con respecto a la anatomía, pues aquí hablando sobre unas pequeñas generalidades, tenemos eh, tanto ligamentos como estructuras nerviosas que van a estar en íntima relación con el sitio de lesión. Vamos a tener el ligamento sacroiliaco anterior, el cual vemos con el número 3 aquí en la imagen superior, serían estos. Tenemos el ligamento sacroiliaco posterior, los cuales vamos a ver con el número 5 en la imagen inferior.
Tenemos los ligamentos iliolumbares, los cuales en la imagen inferior serían los enumerados con el número 4. Los sacroespinosos, que van a ir de la espina ciática hacia el borde lateral del sacro, son los que están con el número 4 en la imagen superior. Y los sacrotuberosos, que vendrían siendo los que están en la imagen inferior con el número 6, y estos van a ir de la espina ciática al borde lateral del sacro. Van a ir de la tuberosidad isquiática al borde del sacro. Entonces, con respecto a la parte neurológica, no me regreso, tenemos pues principalmente en cada uno de los forámenes o de los agujeros del sacro va a salir cada una de las raíces sacras, S1, S2, S3 y S4. Y adicional a esto tenemos también el plejo, esto sería parte del plejo sacro, que para completarlo sería unir esto junto con el tronco lumbosacro, que serían las raíces del E4 y las raíces del E5. Esto todo nos va a dar pues el principal centro de inervación parasimpático para los órganos pélvicos y pues principalmente para el esfínter anal, así como los órganos genitales. Entonces, pues continuando con algo de generalidades de la anatomía nerviosa, se sabe que el saco dural en el 80% de las personas termina a nivel de S2, y pues como les mencionaba, aquí se va a generar el plejo sacro, que nos va a dar origen o nos va a inervar varias de las complicaciones o de lo que tenemos que estar muy pendientes en este tipo de lesiones. Ya entrando pues en contexto o en tema de lo que es la disociación lumbopélvica, esta fue descrita por Benz en 1996, como les mencionaba anteriormente, se le llamaban como fracturas en U o en H del sacro. Sin embargo, una vez se empezó a estudiar a mayor profundidad estas lesiones, se dieron cuenta que estos simplemente son subclasificaciones de este tipo de fracturas. Y básicamente una disociación lumbopélvica es una fractura del sacro que tenga un trazo transverso a nivel de este hueso, acompañado de dos trazos en el plano sagital en el mismo nivel. Estos pueden ser, pues, tanto laterales a los agujeros del sacro como a través de los forámenes o a nivel del cuerpo ya o centrales. Como les mencionaba, antes se llamaban fracturas en H o NU, pues por la forma que van a evidenciar. Y vamos a entrar a hablar un poco sobre las clasificaciones. Traía la clasificación topográfica, la clasificación de Dennis, que creo que muchos conocemos, la de Roy Camille, que es muy importante, sobre todo en este tipo de lesiones, clasificación de Isler, y un sistema de clasificación para lesiones lumbosacras, que nos ayuda mucho, sobre todo para orientarnos al manejo de este tipo de lesiones. Entonces, con respecto a la clasificación topográfica, esta es una de las más sencillas, simplemente es describir el trazo de fracturas según su orientación. Estos pueden ser verticales, pueden ser horizontales, o pues como, digamos, un poco más conocido cuando ya se entra en detalle en este tipo de patología, y son las que describen pues el tipo, digamos, de figura que van a conformar estos trazos. Tenemos la tipo H, o la fractura en H, que sería la B, la fractura en U, que sería la que está con la A la izquierda de la pantalla, la fractura en T, que sería la que está con la letra C, y tenemos la fractura en lambda o en Y, que sería la representada con la letra D. Pues, sin embargo, esto es una clasificación que, aunque describe muy bien el tipo de fractura, no, realmente es bastante insuficiente, pues no da mucha más información que la caracterización en el plano coronal del trazo de fractura. Entonces tenemos también la clasificación de Roy Camille, que fue escrita en 1986. Roy Camille describe dos grandes grupos, que son los trazos longitudinales, que pueden ser verticales, oblicuos, completos, incompletos, o también asociado un trazo incompleto asociado a una luxación sacroiliaca, pues se considera como un trazo longitudinal. En el caso de las transversas, estas se van a dividir en altas o bajas. Podemos ver en la parte más inferior y a la izquierda de la pantalla, la tipo A sería una fractura transversa baja, y lo que le va a dar, lo que le va a categorizar como alta o baja va a ser su nivel con respecto a la articulación sacroiliaca. Entonces, todas las que están por debajo de las articulaciones sacroiliacas van a ser fracturas transversas bajas, y las que están por encima de esto van a ser transversas altas. Adicionalmente a esto, pues existen tres subtipos dentro de la clasificación de Roy Camille, siendo la tipo 1 una fractura del sacro con el sacro en posición neutra, que no va a comprometer la cortical posterior, esta va a estar íntegra, solo va a comprometer la cortical anterior,
y va a haber un aumento en la cifosis durante el momento del trauma a nivel de la columna lumbar. Va a haber un aumento de la cifosis del sacro, perdón. En las tipo 2 vamos a tener un desplazamiento hacia posterior de la columna lumbar y la columna lumbar en el momento del trauma va a estar en cifosis. Esto va a comprometer ambas corticales y el fragmento superior se va a horizontalizar un poco y pues se va a inclinar hacia posterior. La tipo 3 va a ser un desplazamiento anterior, lo que pasa aquí es que la columna en el momento del trauma está en una hiperlordosis, se alteran también ambas corticales, tanto anterior como posterior, y pues se va a desplazar hacia anterior la columna lumbar. Tenemos la clasificación de Dennis, descrita en 1988, lo divide básicamente en 3 zonas el sacro. Vamos a tener una primera zona que es lateral a los forámenes, una segunda zona que es a través de estos, y la tercera zona que sería la zona ya central. Entonces, ¿de qué nos sirve esta clasificación? Pues Dennis hablaba era del riesgo de una lesión neurológica según la zona en la que se encuentre la fractura, teniendo para las tipo 1 un riesgo de aproximadamente el 5%, principalmente van a presentar lesiones a nivel de L5 o un síndrome de Cauda-Equina. Las tipo 2 vamos a presentar aproximadamente un 28% de lesiones neurológicas a este nivel, en las cuales van a ser principalmente a nivel de las raíces sacras o también un síndrome de Cauda-Equina. Y en las tipo 3, pues está descrito un 56% de lesión neurológica y principalmente pues se ve también la Cauda-Equina. Esta clasificación pues es insuficiente para las fracturas multiplanares, pero pues sí nos ayuda mucho, como les mencionaba, en la parte para orientarnos en cómo está en una posible lesión neurológica. Y la última clasificación que traía es la clasificación de Isler, descrita en 1990, y esto, pues Isler lo que empezó a hacer fue que al estudiar un poco más a profundidad estas fracturas, se da cuenta que muchas veces estaban asociadas a una fractura de la apófisis transversa, o mejor dicho, de la faceta de L5. Entonces, lo que él empieza es a estudiar como la faceta L5, la faceta L5, la articulación facetaria L5S1, y considera que esto es un sitio potencial para inestabilidad lumbopélvica. Entonces, según la relación del trazo de fractura con respecto a esta faceta, él describe 3 tipos de fracturas. La tipo 1 va a ser lateral a la faceta L5S1, la tipo 2 va a ser a través de esta o rodeándola, como podemos ver en la imagen superior a la izquierda, la imagen central, y la tipo 3 va a ser medial a esta faceta. Las tipo 3 son las más, a medida que se vaya o a medida que va aumentando en grado de la clasificación de Isler, va a ser más inestable este tipo de fractura, y el mismo doctor Isler mencionó, pues, digamos, nombró que cuando tenemos una tipo 3 que es bilateral, esto se considera también, o es una definición también de una disociación lumbopélvica. Entonces, pues continuando, traía un caso clínico con unas preguntas. Entonces tenemos una paciente femenina de 24 años que durante un intento de suicidio sufre una caída de un tercer piso. No tiene ningún antecedente relevante pues patológico, ni farmacológico o familiar. Y al examen físico pues se encuentra una paciente que está con un poco somnolienta, pero refiere hipostesias a nivel de la región perineal, incontinencia fecal y retención urinaria. Entonces, estas son las radiografías iniciales. Creo que por la calidad del internet no se ve la mejor, no tenemos la mejor señal, pero quisiera entonces, según las clasificaciones de las que acabamos de hablar, que pues votemos en la siguiente encuesta. Traigo aquí también, perdón, los cortes de la tomografía axial. Entonces, les voy a dar unos 30 segundos por imagen para que las evalúen bien y ya pasamos a la encuesta. Entonces voy a cambiar a los cortes de la tomografía y la reconstrucción.
Bueno, entonces, con respecto a la pregunta, vamos a clasificarlas tanto con la clasificación topográfica como la de Roy Camille y la clasificación de Denis. Creo que tenemos la información suficiente. Tenemos un minuto para esto, ¿no? Anímense, anímense, que salen, son anónimas las respuestas. Apenas ha votado el 58%, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, los resultados fueron, según la clasificación topográfica, la principal fue una tipo H. Estoy de acuerdo, no sé qué opina el doctor Alvarado. Pongan la imagen. Señor, por la radiografía. Creo que en la tomografía es donde se puede evidenciar un poco más, o tenemos más información para clasificarla topográficamente en este caso. Sí, la imagen uno podría estar pensando como una H, una U, ¿no? Sí, señor, yo también consideré una H, pues viendo esos trazos longitudinales que No, se ven igual en bajan, varios... ¿Perdón, doctor? que igual bajan. Son Exactamente, que van bajando y pues vemos muy claramente en el Sagital el trazo transverso, pues que completaría lo que sería la barra horizontal de la H. Con respecto a la clasificación de Roy Camille, la mayoría dijo una tipo 3. Una persona dijo tipo 1, 3 personas dijeron tipo 2 y una persona dijo tipo 4. Qué pena, me faltó agregar eso, una modificación a la clasificación de Roy Camille donde agregaron una tipo 4, que básicamente es una fractura con minuta del segmento fracturado, por lo general de S1. Entonces, pues creo que corresponde también con lo que será una tipo 3 con un desplazamiento. Y con respecto a la clasificación de Denis, pues creo que sí la mayoría votaron con una tipo 2 que sería a través de los forámenes. Bueno, vamos a seguir entonces. Lo otro que les traía con respecto al abordaje y clasificación de este tipo de fracturas es la escala del sistema de clasificación de lesiones lumbosacras, en las cuales pues vamos a clasificar o evaluar este tipo de lesiones a nivel de la unión lumbopélvica según la biomecánica o el patrón de la fractura, según los hallazgos neurológicos, y esto nos va a ayudar a una toma de decisiones. Entonces vamos a tener un sistema de puntuación en el cual lo primero que vamos a ver es la morfología de la lesión, sea una fractura por compresión. Vamos a evaluar entonces si tiene una cifosis a nivel del sacro menor a 20 grados o mayor a 20 grados. Esto nos va a dar un puntaje cada una distinta. Si tenemos una fractura por compresión axial con minuta, una fractura con traslación ya sea en el plano sagital o rotacional o en el axial, y una fractura pues por explosión por plástico. Perdón. Entonces, posterior a esto, vamos a ver cómo está la integridad del complejo ligamentario posterior. Si está intacto, esto nos va a dar 0 puntos. Si está parcialmente lesionado, esto nos va a dar 1 punto. Y si está completamente interrumpido, va a dar 2 puntos. Y por último, vamos a ver el estado neurológico. Si está completamente normal, va a ser 0 puntos. Si solo tiene parestesia, es 1 punto. Si hay un déficit motor, 2 puntos. Si hay una disfunción del esfínter, serían 3 puntos. Y si un déficit que es progresivo desde el momento pues, que se empieza a documentar y en los seguimientos del paciente, esto nos daría 4 puntos. Hay algunos modificadores clínicos, que sería el estado fisiológico del paciente, el estado de los tejidos blandos o la movilidad esperada. Pues se sabe que pacientes que van a tener periodos muy largos o muy prolongados de postración
puede ser un candidato a un manejo no quirúrgico, como vamos a hablar más adelante. El estado de los tejidos blandos es muy importante, pues con esto podemos prever o pensar en posibles infecciones posoperatorias. Y el estado fisiológico es algo clave porque en estos pacientes es cuando ellos llegan con un Glasgow muy bajo, cuando son pacientes que están inconscientes, son estos los pacientes en los cuales es bastante, digamos, difícil o hay que ser un poco más acucioso al momento del diagnóstico y de la anamnesis, ya que no, pues no nos van a poder referir de una buena manera cómo está su parte neurológica, motora, o cómo están del dolor, dónde les duele puntualmente y demás. Entonces, estos son los que o se retrasa el diagnóstico o incluso se puede pasar por alto. Entonces, traía pues la segunda pregunta, que es según los datos ya proporcionados, ¿cómo clasificarían según la escala de lesión lumbosacra a esta paciente? Entonces, les voy a poner la escala y pues si tienen alguna duda de la sintomatología, me cuenten. O sea, digamos, los modificadores clínicos tendrías que dárnoslos, o sea, como, digamos, cómo está el tejido blando, cómo está la movilidad esperada y esas cosas, ¿no? Perdón, Aleja, no se escucha bien lo que dices. Sí, sabíamos que es una paciente que tiene incontinencia y pues tenemos las imágenes. Creo que El modificador, pues, es como para, igual que los otros, como para tener un punto más clave de la atención del tratamiento, pero no modifica el puntaje. sí, correcto. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces la mayoría de las personas dijeron entre 3 y 6 puntos. Fueron 6 personas de los votantes y solo 3 personas dijeron de 7 a 10 puntos. Entonces no sé si alguien de los que participó, o sea, tal vez en el grupo de 3 a 6 quiera decir cómo clasificó a la paciente o qué tuvo en cuenta para llegar a su puntaje y cuánto fue el puntaje que obtuvo. Bueno, pues yo la clasifiqué de 3 a 6 puntos. En el estado neurológico, pues habíamos dicho que la paciente tenía incontinencia fecal, incontinencia urinaria. Entonces, puse que tenía un esfínter, una disfunción de esfínteres, que eso me da 3 puntos. Y en la integridad de los ligamentos posteriores, realmente lo dejé indeterminado, me da 4 puntos. Por eso la clasifiqué de 3 a 6. Y la lección, Y alguien que haya votado entre 7 y 10, que quiera dar, pues, Rizo, Señor, ¿y la lesión no le puso puntaje? la O sea, a lesión... la fractura. ¿Cómo, A la cómo ha sido? fractura, ¿qué puntaje le dio? él dijo con respecto a la disfunción de esfínteres, creo, doctor. A la morfología, Rizo. La clasificación tiene 3 parámetros. Sí. Morfología de la fractura, o sea, cómo es la fractura. Ah, ok, listo. Cómo está el complejo ligamentario posterior y cuál es el estado neurológico. Tú evaluaste dos ítems nada más. Te faltó el tercer ok. punto, pues que es el más apetecido Sí, por los ortopedistas, 3, que es la 4. fractura, el hueso. Sí, señor. Realmente ahí la dejaría como una compresión axial. Entonces le daría en este momento 3 puntos, 4, 5, me subiría a 7. Compresión axial, vuelve a la imagen. Sí. Ahí está. La radiografía creo que se ve clara. Vamos a Si ver el quieren, TAC. creo que la tomografía tiene una La mejor tomografía. resolución en la imagen. Ahí.
cómo está ese sacro? En Ah, compresión. ok. Ok, pues realmente se ve más un poco como en traslación hacia anterior y pues no está tan con minuta como para decir que hay una compresión axial y el qué hay integridad de la pared posterior, del tapiz posterior. Entonces, si la dejaría más como en traslación, me subiría a 3 puntos. O sea, 3 puntos más serían 7, sí, Vuelvo a la señor. clasificación. Sí, señor. 400. Las... ¿Sí? ¿7? Entonces, ¿cuánto le daría ese puntaje? Otra persona que de pronto... ¿Alguien tal vez de los que participaron entre 7 y 10 quiera dar su Ujú. opinión? ¿Nadie? Alejandra. Doctor, pues yo la clasificaría como la traslación a nivel de la lesión, o sea, como 3. Los elementos posteriores no parecen estar comprometidos, o sea, sería como 0. Y me dice Toño que no tiene ninguna clase de déficit. O sea, a Sí, mí no me Sí, veía sí. tan no, alto, la Sí, verdad. tiene Finter. ¿Tiene qué? disfunción de esfínter, Alejandro. Ah, disfunción de esfínter, ya, entonces le da 6, le da 6, sí. Traslación, rotación más disfunción de esfínteres es 6, sí. Y para mí el complejo ligamentario posterior está bien porque pues, tuvo una compresión que aumentó la cifosis. Y se fracturó la parte vertebral, pero no la parte de los elementos posteriores. A mí me haría 6, la verdad. Perdón, si me dio mal. Creo que Con hay, Toño, buen el TAC. Es sí, que señor. este tiene una cosa Creo que hay como una duda. Sí, de señor. qué. No, con respecto, creo que la principal duda es como con respecto al estado del complejo ligamentario posterior en este caso. Sí. Creo que es Yo creo que al final, mejor dicho, la lesión siempre es descrita con traslación. Recuerde que siempre la forma de traslación, pues, es pérdida hacia atrás o hacia adelante, sino que todas las que van hacia adelante, ¿sí? Generalmente comprometen el ligamento, el complejo ligamentario posterior. En este caso, pues, en particular, usted ve que hay una traslación, pero hacia posterior, porque es el fragmento que está más proximal, sí, señor. el que hace la relación. Es más por eso, que tal vez, como dice Rizzo, puede ser indeterminado, o sea, usted no sabe si Exactamente. puede estar roto. Sí, yo lo clasifiqué realmente como, pues le di un punto, 3 puntos a la morfología traslacional, o en traslación, le di un punto por indeterminada para 4, y pues por la disfunción del esfínter ya me dio 7 a mí eh, en la Bueno, lo clasificación. importante de esto también es que, exacto, o sea, y los rangos ahora vienen en los rangos de tratamiento. Yo creo que al final es una clasificación que le está hablando de que es algo que seguramente es inestable, ¿sí? O sea, al final la meta del tratamiento que a lo que conlleva esto es a definir qué hacer, ¿sí? Exacto, Se me sí, señor. encuentra una lesión inestable que tengo que cumplir el otro parámetro que es la alineación y que seguramente tengo que responder al tratamiento neurológico, ¿sí? Entonces creo que eso es a lo que llevan los grupos. Sí, señor. Hay un algoritmo incluso que vamos a revisar entonces. Entonces, bueno, tenemos el siguiente algoritmo diagnóstico. Entonces, pues lo principal obviamente en este tipo de pacientes, como ya mencioné, que son politraumas o caídas de altura, son traumas de alta energía, obviamente va a ser la estabilización del paciente. Entonces, pues lo inicial va a ser una optimización del paciente y una, digamos, poder enfocar bien todas las lesiones que tenga eh, adicionales. Entonces, una vez tengamos el paciente estabilizado o estable que para tolerar una cirugía, entonces podemos seguir al siguiente punto del algoritmo, que sería preguntarnos si el paciente tiene una lesión neurológica progresiva o alguna disfunción de esfínter. Si no la tiene,
la descompresión neurológica pues podría ser innecesaria, por lo que se podría hacer simplemente una lesión por el trauma o por la contusión del momento, pero al no ser progresiva ni tener la lesión del esfínter, tal vez no, de entrada no pensaríamos en descompresión, pero si sí tenemos, como en el caso de nuestra paciente, deberíamos enfocarnos inmediatamente a considerar la descompresión neurológica. Y esto, sobre todo en en las primeras 8 horas del trauma, sino en las 24 a 48 posterior pues, a la instauración de la lesión. Entonces, una vez definimos esta primera parte del algoritmo, vamos a pasar ahí sí a la escala que ya pues, todos acabamos de conocer, en la cual vamos a evaluar si tiene un puntaje igual o menor a 3 y una inmovilización prolongada y una conminución pues realmente, relativamente, digamos, suave o cómo se diría, leve. Entonces, si sí tiene si se cumple con estos parámetros, se puede optar por un paciente que se maneje de una manera no quirúrgica, pero si no cumple con estos parámetros, debemos ir a la siguiente pregunta. Entonces, evaluar cómo está el compromiso de los tejidos blandos, que era, como vimos, uno de los modificadores clínicos. Si tiene un compromiso significativo de los tejidos blandos, debemos evaluar entonces si la herida se puede cubrir o no. Si la herida no se puede cubrir, debemos optar por la no fijación porque va a tener un muy alto riesgo de infección, pero si sí se puede cubrir, entonces vamos a irnos directamente a evaluar cómo está la deformidad o la conminución de la fractura. Entonces, si tenemos una conminución muy severa o una deformidad muy severa, pensaríamos en una fijación lumbopélvica posterior, pero si esta no es una deformidad severa o una conminución muy severa, podríamos pensar simplemente en una fijación sacroiliaca con tornillos. ¿Y por qué lo importante es la severidad? Pues porque los tornillos, al pasar por el macizo óseo, por así decirlo, del sacro, si el sacro está muy conminuto o con mucha deformidad, pues no va a tener un buen stock óseo en donde agarrar el tornillo para poder cerrar la sacroiliaca, darle estabilidad o compresión según lo que se necesite, dependiendo de la lesión. Entonces, esto es como lo más importante, digamos, de este sistema de clasificación, y es que nos lleva a un algoritmo diagnóstico en el cual, teniendo en cuenta esos 3 principales parámetros y los 3 modificadores, que creo que son bastante sencillos, podemos llegar a tener como un orden mental ya de cómo vamos a ir planeando el manejo definitivo del paciente. Entonces, con respecto al tratamiento, pues el tratamiento no quirúrgico era lo que se hacía clásicamente para este tipo de fracturas, y esto está debido pues no solo a la anatomía, sino a la orientación también o la disposición anatómica del sacro. Pero pues como vimos previamente, en los pacientes que tienen una escala un sistema de clasificación para lesiones lumbosacras mayor a 3 puntos, afecciones potencialmente mortales que contraindiquen una cirugía, pacientes que van a estar postrados más de 3 meses, o lesiones severas de los tejidos blandos, son pacientes que clasifican para el manejo no quirúrgico. Sin embargo, como les mencionaba que anteriormente o clásicamente estas fracturas se manejaban de forma no quirúrgica, sí se vio pues las múltiples complicaciones relacionadas a este tipo de tratamiento en estas lesiones, como son pues las relacionadas a las postraciones prolongadas, el mayor desplazamiento de la fractura con el tiempo, un mayor índice de secuelas neurológicas, ya que no se realiza una descompresión o no se realiza pues, un manejo para esta sintomatología, o un deterioro pues, funcional significativo, que podría ser también una relacionada a la postración. Con respecto al tratamiento quirúrgico, pues es el tratamiento de elección realmente en este tipo de fracturas. Existen muchas técnicas, pueden ser con tornillos pediculares a nivel L4, L5, y 1 o 2 tornillos al ilíaco. Los estudios biomecánicos han mostrado que realmente 2 tornillos dan una mayor estabilidad biomecánica, pero pues la técnica quirúrgica necesita una curva un poco más larga y es bastante más demandante. Este tipo de fijación, si no fuera conectada con una barra transversa, como vemos en la imagen, realmente no brindaría una muy buena estabilidad en el pues, rotacional, por lo cual, sobre todo cuando tenemos acompañada una fractura inestable rotacionalmente de pelvis, deberíamos siempre optar por conectarlos con una barra
una barra transversa, pues barra a barra de esta fijación pedicular L4, L5 e ilíaca. Existen pues también dispositivos para realizar distracción o compresión en esta según pues lo que necesitemos a nivel ya pues de los forámenes o neurológicamente hablando. Aquí tenemos pues un ejemplo de una lesión, una fractura de sacro con disociación lumbopélvica que fue manejada con una fijación pues posterior y pues vemos cómo corrigió de una muy buena manera, y porque realmente lo más difícil para corregir en este tipo de fracturas es la alineación sagital, y esto se va a ver principalmente por lo que no tenemos una cortical anterior y una cortical posterior intacta, entonces no hay como un punto de referencia para uno poder ubicar dónde está reducido o no la fractura en el plano sagital. Existe también la configuración triangular, que pues, es una de las más, digamos, puede estar tal vez más en auge o es una de las más que proporciona mayor estabilidad en este tipo de lesiones, y pues nos va a servir para una distracción lumbopélvica. La osteosíntesis se puede hacer, la parte, digamos, triangular o la parte transversal de esta fijación se puede hacer tanto con una barra transsacra como con una barra transiliaca o inclusive con tornillos sacroiliacos. Y pues los autores la recomiendan que se haga de manera bilateral, no unilateral como se ve en la imagen, en este tipo de lesiones. Tenemos distintas técnicas de estabilización, entre las cuales están, pues, como conocemos, como ya mencioné, con las barras de Harrington, los tornillos sacroiliacos, las placas transiliacas que se aplican en banda de tensión, aunque estas están indicadas principalmente cuando está íntegra la cortical anterior, las placas transsacras, los tornillos pediculares, y pues se ha visto que realmente biomecánicamente hay una superioridad en la fijación lumbopélvica cuando pues, se hace con una configuración triangular. Entonces, ¿cuándo realizar la fijación lumbopélvica? Pues creo que el algoritmo diagnóstico que ya vimos y pues manejamos todos en el ejercicio. No sé si alguien va a hacer la tercera pregunta, y sería, pues, qué tipo de fijación, ya conociendo el algoritmo y habiendo evaluado todo lo que previamente ya hemos hablado, qué tipo de fijación los llevaría o a dónde los llevaría el algoritmo diagnóstico o de manejo. Quedan 10 segundos, faltan 6 personas. Bueno, entonces vamos a cerrar la encuesta. El 67% respondió a una fijación lumbopélvica posterior, o sea, manejo quirúrgico, y el 33%, 4 personas pensaron en tornillos sacroiliacos. ¿Alguno de los que respondió tornillos sacroiliacos quiere defender su posición o explicar por qué llegaron a esta opción terapéutica? ¿Nadie? Bueno, creo ¿Quién, que quién, quién respondió? No, es muy importante Pues, porque digamos que guiándonos por el algoritmo, no, yo no, no, respondí, no, no, no solo por el algoritmo de la charla, sino por su concepto de trauma. O sea, no, esto no, este no es un punto que solamente se ve en columna. O sea, seguramente ustedes también en su rotación de trauma han revisado este tema, o fracturas del sacro, o sacroiliacas, o disociaciones lumbopélvicas. Me gustaría escuchar a esas 4 personas, alguno de los que votó, por qué decidió hacer un manejo con tornillos sacroiliacos.
¿Quién votó tornillos acrílicos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Alguno de los que no estuvo acá? Bueno, ¿quién está rotando en trauma? Jairo Rizo y David Perea. David Perea. Bueno, Pero Rizo o Perea. yo puse fijación posterior. Yo también puse fijación lumbopélvica por la deformidad por la deformidad de los fracturas. Listo, señor. Bueno, les va a ir mal en su rotación de trauma, porque seguramente si este caso se lo mostramos a Balarte o a Pesante, van a decir que le van a poner tornillos sacroiliacos. Sacroiliacos. Sí, señor. Frecuentemente así. Entonces, bueno, no han aprendido mucho en trauma, entonces. ¿Quién votó que tornillos sacroiliacos? Bueno, de los R grandes, ¿quién está? Yo, doctor. ¿Quién y yo? Juan David. Bueno, ¿usted qué le haría? Yo hice todo el algoritmo y yo leía fijación posterior lumbopélvica. Porque cuando hacemos el abordar del algoritmo inicial, primero dice considerar descompresión neurológica, que sería como el primer punto. Y después cuando uno sigue, pues avanza el algoritmo, tiene severa conminución y deformidad. Estamos considerando la traslación como la parte de la clasificación de esta clasificación. Entonces yo creo que tocaría hacer el abordaje posterior, descompresión y la fijación lumopélvica, que puede hacer la configuración triangular que dijo Tony, que era la que más estable. Sí, sí. Muchas veces uno posicionando a estos pacientes, entonces ahora me voy, el grupo de trauma lo lleva a cirugía, posiciona al paciente, hace algo de tracción y el paciente reduce y se alinea. Hay un mecanismo de descompresión indirecta, ¿sí? Que puede estar mejorando esa descompresión neurológica. O sea, descompresión neurológica no es sinónimo de una vez de laminectomía, sino que si usted alinea, seguramente hay mejor espacio en el canal. Ya está alineando la fractura. Realmente, como ven, no tiene un grado severo de conminución. O sea que, le digo porque depende de dónde lea uno la literatura, ¿sí? Si usted lee estos artículos desde el enfoque de columna, siempre van a estar pensando que es mejor, por la parte biomecánica, la fijación lumbopélvica. Sí, señor. Si usted lee el enfoque de solamente los que hacen ortopedia en trauma, van a estar justificando todos los tipos de configuraciones con bilaterales o unilaterales, con tornillos más largos para hacer la fijación de esa fractura. Yo creo que al final, algo bueno por poner en nuestro equipo, o lo que siempre hemos dicho, es que ustedes contemplen siempre la posibilidad, cuando vean estos criterios, de hacer una fijación lumbopélvica. Y eso va muy enfocado a yo hago lo que sé hacer, ¿sí me entiende? Entonces, como no sé de pronto hacer un tornillo que realmente no es nada, o sea, es un tornillo en el E4 y el E5, porque los del ilíaco seguramente lo van a saber hacer. Configuraría como el tratamiento que terminamos de hacer. Entonces, uno sí en muchos lugares ve como que la dificultad de yo trato como con lo que estoy entrenado y está bien. O sea, pues, primer punto es no hacer daño, ¿no? Hace poco, pues también nos comentaron un caso en otro hospital donde no manejan este tipo de fijaciones y nos decían, pues, ¿qué hacemos? O sea, una fijación lumbopélvica, una placa de tensión posterior. Y yo creo que es importante porque para eso, o sea, así usted sea de trauma y diga, bueno, pues no se pone el tornillo pedicular, pues cuento con alguien del grupo de columna quien me puede ayudar a hacer la configuración. Entonces yo creo que hay una zona gris muy, muy importante en este tipo de lesiones desde el enfoque que usted le dé, ¿sí? Sí, señor, entendido. Sí, señor. Entonces, A lo que voy es que, mejor dicho, objetivo es su rotación, aprender a poner un tornillo en el E4 y el E5. Y el día que lo necesite, pues tiene que saber hacer una fijación lumbopélvica. Si no lo sé hacer, no sé poner un tornillo pedicular, pues en el hospital donde esté, hay un servicio de columna donde puedo llamar e interconsultar a mis compañeros de columna para hacerlo. Pero el hecho de que no lo haga
no quiere decir que no lo contemple entre las posibilidades que se deben realizar. Muchas gracias, doctor. Muy importante lo que dijo el doctor Alvarado, y es que la configuración de la fijación lumbopélvica posterior va o sea, va a transmitir de una mucho mejor manera las cargas que pasan pues bajando por todo el esqueleto axial y llegan a través de las articulaciones sacroiliacas hacia la pelvis, acetábulos, caderas, miembros inferiores. Entonces, digamos que la distribución de las cargas se va a ver, se va a ver, por así decirlo, de una mejor manera en este tipo de fijación que solo con unos tornillos sacroiliacos. Hay que evaluar muy bien el caso también en estos casos. Entonces, Mejor, pues... el que se da el gusto, Carlos, ahí está Morales, que hace trauma y columna. Pero pues ahí en la fundación hemos tenido casos similares y con el grupo de trauma hemos entrado, le hemos ayudado a hacer la fijación lumbopélvica y de hecho hemos hecho laminectomías en ese segmento del trauma, ¿sí? Para hacer revisión de las raíces y creo que eso es lo importante, o sea, como que al final no contemplar que las posibilidades son mayores y que así yo no crea tener el entrenamiento, existe un grupo entrenado que me puede ayudar para hacer el mejor manejo de mi paciente. Luis Carlos, ¿algún comentario al respecto? Aprovechando que el doctor Morales fue entrenado con el mismísimo Roy Camilo. Pues no, realmente esa es precisamente la esencia del tratamiento de las fracturas complejas. Que aunque hay técnicas que permiten hacer una reconstrucción sin incluir la columna, siempre la fijación lumbopélvica en estos casos que acabamos de exponer, las disociaciones, yo creo que no pueden ser construidas sin participación de la columna. Entonces lo que dijo el doctor Alvarado es exactamente eso. Hay que aprovechar los recursos y ustedes aquí tienen la ventaja de tener dos servicios con expertos en columna y en pelvis. Yo creo que el grupo de trauma de pelvis con Pesantes y Onartu es el mejor que hay en el país. Y eso no, en el país y probablemente en parte del continente. Entonces eso tienen que aprovecharlo muy bien, porque no lo van a ver en ninguna otra parte. Eso sería. Muchas gracias, doctor Morales. Entonces, bueno, vamos a ver qué se le hizo a esta paciente. La paciente, pues, se pudo operar en las primeras 48 horas del momento del trauma. Se le realizó una laminectomía bilateral, una descompresión de urgencia desde L5 hasta S3. Y se le realizó una reducción y una fijación lumbopélvica con tornillos pediculares en L4, L5 y los tornillos ilíacos, doble barra longitudinal y un refuerzo transverso como habíamos visto en las imágenes previas. Entonces, estas son las imágenes, en la parte superior son las imágenes en el posoperatorio inmediato y de la parte inferior serían las imágenes del posoperatorio a los 7 meses, donde se ve que pues la fijación previamente mencionada y en la parte inferior ya se ve la consolidación tanto de la fractura así como la artrodesis por el injerto que se le coloca a los lados de la barra en el momento de la fijación. Entonces, la lumbopélvica posterior, este fue el resultado. Sin embargo, la paciente persistió con algo de hipostesia en la región perineal, así como incontinencia leve. Y algo importante de esto con respecto a lo que decía también ahorita el doctor Alvarado es que no hay que encarnizarse con estos pacientes en buscar siempre una reducción anatómica y absoluta. El principio aquí es la estabilidad y la descompresión. El principio aquí es, muy seguramente lo que pasó en esta cirugía, o pues está reportado en el caso, fue que con la reducción que vemos en la imagen, que aunque no fue completo el alineamiento del sacro en el plano sagital, lograron una mejoría a nivel neurológico y pues, digamos, extender la cirugía o encarnizarse un poco más para tratar de alinear eso simplemente por ver bonita la radiografía, por así decirlo,
pues realmente no tenía ninguna indicación en esta paciente. Sí, o sea, la expensa de la mejora neurológica la puede tener de la descompresión indirecta, sí, que es mediante la alineación, pero en este caso se enfocaron fue en una descompresión directa, mediante la laminectomía. La laminectomía, sí, Al señor. final uno busca son los objetivos y las metas del paciente. Exactamente. Entonces, bueno, recomendaciones, pues siempre evaluar muy bien y sobre todo en el momento del planeamiento preoperatorio, las lesiones concomitantes, pues hay que saber a qué nos vamos a enfrentar más allá de lo que es la lesión pues, del sacro con la disociación lumbopélvica. Siempre que tengamos una fractura, ya sea a nivel de la pelvis o a nivel del sacro, hay que ser muy acuciosos y buscar por esta patología, que aunque sabemos que es poco frecuente, tiene una muy alta tasa de morbimortalidad. El uso de tracciones esqueléticas o de fijación externa, pues como mencionó el doctor Alvarado, puede ayudar algo con esa descompresión indirecta, puede ayudar algo también con la estabilidad. Sin embargo, se ha demostrado que realmente para la disociación lumbopélvica no hay diferencia en cuanto a los constructos, mal dicho, de los distintos ensamblajes que haya de estos fijadores externos de pelvis. Siempre evaluar los tejidos blandos, pues no es irse como un loco a instrumentar y a fijar todo cuando tenemos una lesión abierta, que muy seguramente se va a infectar y vamos a condenar al paciente a otra serie de cirugías y complicaciones. Y pues la lesión neurológica siempre se debe pensar en descomprimir cuando se ve que hay una invasión del canal o cuando tenemos un déficit progresivo o como ya vimos previamente, pues una lesión de esfínter. Restaurar la cifosis fisiológica del sacro también siempre cuando son mayores a 20 grados el aumento de esta cifosis. Para esto se tiene en cuenta la incidencia lumbopélvica, que como sabemos o expliqué previamente en otra charla, se toma la superficie articular del plato superior de S1, un punto medio de esta y una línea que une ese punto medio al centro de giro de la cabeza femoral y luego una perpendicular a ese mismo punto medio y la superficie de S1, en lo cual vamos a medir el ángulo y pues idealmente lo idóneo sería tener esta medida previa a la cirugía para poder saber a cuánto se va a restaurar, pero pues puede ser una guía imagenológica e intraoperatoria para evaluar la reducción. Complicaciones de este tipo de patología y cirugía, pues inherentes a la cirugía, las secuelas en el tono del esfínter anal, la disfunción a nivel tanto intestinal como urinario, pues como sabemos por el plego lumbosacro, las complicaciones en el parto en el caso de las mujeres cuando se da una alteración del anillo pélvico, o el síndrome de la cauda-equina, que pues se nota cuando tenemos un traumatismo de muy alta energía a nivel de la cola de caballo. Propiamente ya de la cirugía, pues las infecciones, las lesiones neurovasculares, dehiscencia o complicaciones propiamente ya de la herida. Para llevar a casa, entonces, recordar que es una lesión con una muy alta morbimortalidad. Siempre hay que tengamos una fractura de sacro, hay que buscar la asociación con una disociación lumbopélvica. Hay que tener una muy alta sospecha, tal vez eso es lo más importante de esta charla, o sea, cuando tengamos un paciente politraumatizado con una fractura de pelvis, trauma de alta energía, caídas de altura, pensarlo, buscarlo y descartarlo. En el caso de que uno lo identifique, siempre buscar clasificarlo con todas las posibles clasificaciones que se le puedan aplicar al caso clínico que nos veamos enfrentados y planificar muy bien la cirugía, como ya les mencionaba, con todas las lesiones concomitantes, el abordaje, el tipo de fijación, etc. Tener claras pues, las indicaciones de fijación lumbopélvica y pues recordar que los principios o las metas del tratamiento aquí realmente son la descompresión y la estabilización más que una reducción anatómica y una radiografía bonita. Eso era todo lo que traía el día de hoy. Perfecto, Toño. Muy bien. Doctora Bedoya, ¿algún comentario al respecto? ¿O alguna pregunta de algún residente? Es que estoy en terapia, entonces no. Ah, ok. Atención. Bueno. Hacer hasta 10, cuenta hasta 10. ¿Algún comentario, doctor Morales, o algún residente, alguna pregunta, algún comentario final acerca de la charla del doctor Solano?
Doctor, a mí me pareció muy chévere la dinámica de esta charla. Creo que todos hicimos el ejercicio de la clasificación y llegamos hasta el tratamiento, así como el punto clave en el desarrollo del algoritmo. Me pareció muy chévere la dinámica. Muy Sí, bello, Toño, la verdad. Sí, dale, doctor Morales. muy bella, muy bella. Pero lo que hay que hacer un poquito de énfasis también en, no sé si lo mencionaron al principio o no, las complicaciones de partes blandas y la infección en estas fracturas serias de pelvis que a veces están complicadas con síndromes de Morel-Laval. Las complicaciones de partes blandas, de iscencia, no son despreciables. Entonces hay que tener en cuenta esa complicación también. Sí, sí, Toño hizo mucho énfasis en él. De hecho, una de las partes del algoritmo que menciona es que a veces es mejor no operarlas cuando se Exacto, sabe que la complicación va a ser mayor por los tejidos blandos. Lo que Toño exacto. quería que le mencionara era cómo se pronunciaba el nombre de su profesor allá en París. De mi profesor, ¿cuál? Pues el de la ¿De Raymond clasificación. o Guacamí o Sí, Rakamil. Sino que él decía, él quería que usted le enseñara Guacamí? cómo decir de ahora en adelante ese nombre. El francés Claro. no es muy fuerte, doctor, lastimosamente. No, pero eso hace parte de los dialectos allá de la sabana, güey. De la Pero que sabana, le diga Sucre cómo y se todo. menciona. Enséñele. Un francés Tayrona, Caribe, doctor. Claro. Bueno, Doctor Toño, muchas Alvarado, una gracias. pregunta. Ay, sí, Doctor, digamos, nosotros dentro de la clasificación dijimos que la ruptura de los ligamentos era indeterminado y el fragmento proximal se movía hacia posterior, lo cual hacía de menor probabilidad que tuviese la lesión de ligamentos. ¿Cómo podríamos determinarlo? no, yo creo que con el grado de traslación, o sea, más o menos, o sea, lo mismo como extrapolándolo a las fracturas cervicolumbares, si el fragmento está extrapolado hacia anterior y si hay un desplazamiento, uno podría verlo. Segundo, en el TAC, ¿sí? Y tercero, pues en la resonancia, que es donde se llegaría a confirmar. Yo creo que en este que se fue hacia traslación posterior, la probabilidad que haya ligamentos rotos es muy bajo, porque si uno mira toda la parte atrás de las láminas, se ve conservada. Entonces, digamos que para función de la clasificación uno podría ponerle 0 o 1. Pues podría ponerle 0 o 1, sí. Yo creo que Ah, listo. 0, si usted está completamente seguro de que no hay lesión. Si tiene la sospecha, 1. Pero creo que al final, o sea, en este caso, o sea, reevaluándolo, yo creo que no hay ningún parámetro para no pensar si que ese ligamento atrás está roto, porque lo que hizo fue que giró fue el cuerpo, solo la parte anterior. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, nos dejamos para el club de revista, ya son las 7. Bueno, Gracias. chao. No, doctor, muchas gracias.